Bienvenidos amigos a una nueva edición de Contacto Siniestro donde nuestros invitados son personas normales con experiencias paranormales. Recuerden suscribirse, dejar su buen like y compartir este video para llegar a más personas y que todos podamos conocer estas terroríficas historias, experiencias de personas que, pues, pasaron realmente, ¿no? Bien amigos, comenzando con el video del día de hoy, nos acompañan dos personas muy interesantes, muy especiales, que también son creadoras de contenido. Ellas van empezando en este mundo de la creación, pero traen un formato interesante. Me gusta lo que están haciendo y el día de hoy nos van a contar unas historias terroríficas de niños que recuerdan sus vidas pasadas. Pero bueno, preséntense. ¿Quiénes son? ¿Sus redes sociales? Pues mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias por tenernos aquí contigo en este podcast. Estamos muy felices. Pues yo soy Nis Yo soy Ina. y nuestro podcast se llama Mi Nana Me Contó. Ahí nos pueden ir a checar. Tenemos las redes como Mi Nana Me Contó en Instagram, en Twitter, YouTube, Facebook. Ajá. ¿Y ya? En TikTok, en YouTube, ahí estamos. En todas las redes sociales, ahí estamos como Mi Nana Me Contó. Somos un podcast también donde contamos historias de terror, pero más enfocado en las historias que nuestros abuelos nos contaban cuando nosotros éramos chiquitos. Experiencias paranormales también, como dices, ¿no? Pero de la Claro. mano, de la boca de quien nos cuidaba cuando éramos chiquitos. Exactamente. Eso es lo interesante del formato que están manejando, que son personas que antes se manejaba mucho que fuera muy tabú Sí, este tema súper. y nadie contaba nada. Ajá. Pero ahora ya las personas tienen un poco más abierto la mente a este tema, ¿no? Entonces es interesante conocer las historias de las personas de antes Sí, Ujú. sí. que, que ahora Y están... justo como tenían como que todo este tren de pensamiento en ese momento, que también Exacto. como dices, tenían como que guardarlo mucho y ahorita ya que tienen esa libertad de contarlo, que oye, ¿cómo lo sobrevivieron? Está padre. Así es, porque Así. pues sabemos que siempre en las familias, en todas las familias, siempre hay una nana bruja, una Ah, tía sí. bruja. Entonces, eh, pues también está padre escuchar esas historias que pues normalmente muchas veces las esconden porque pues no querían que dijeran, ah, en esa familia hay alguien que está haciendo brujería y no, qué miedo, no te juntes con ella y Ajá. así. Entonces, eso también queremos enseñarles con nuestras historias. Y también que se sientan cuando te juntabas con la familia, cuando hacías el viaje familiar y La estabas fogata en en el la campamento, fogatita, en el ajá. campamento Ándale. y que la abuela se ponía a contarte todas las historias que le pasaron a ella o a su familia y todo. Entonces, eso queremos contarles a todos. Y es traerlos a la mesa de nueva cuenta. Perfecto. Historias que tal vez antes se quedaban en el núcleo familiar Ujú. y tal vez iban de generación en generación, pero no salían de ahí. Ajá. Entonces, ahora ya tenemos un lugar a donde eh, darle esa voz, ¿verdad? Así Sí. es. Ándale, perfecto. Sí. Bueno, traen unas historias por ahí que ya les había dicho el tema, ¿no? Ujú. De los niños que recuerdan sus vidas pasadas. Vamos a recordar un poquito una de las historias más impactantes que han existido y que han sido eh, mediáticas, ¿no? Ujú. Mediáticas, que es la de, no sé si se acuerdan de el caso de Pamela Johnson, se llama, Ah, no. que fue el caso de una mujer de color que, bueno, la historia inicia en un niño rubio de ojos claros Oh, que empieza a decirle a su madre que él se llamaba Pamela, ok. niño varón, y diciéndole que se llamaba Pamela y que era una mujer de color, ¿no? Específicamente Ok. así se lo Ajá. decía. Entonces, él empezó a hablar más, a recordar más, ¿no? Y empieza a contarle a su madre que él, cuando era Pamela, falleció en un incendio de un edificio. Oh, Cuando la madre se pone a investigar, obviamente porque le dio curiosidad,
Y es algo también yo creo que muchos padres no hacen y tal vez deberían hacer a lo mejor, Ujú. ¿no? Poner un poquito más de atención a los niños y decir, bueno, a ver, me estás dando un dato que no tiene sentido que lo sepas, hay que buscarlo. Ajá. Entonces, ella investigó y resulta que encontró realmente que existía una Pamela Johnson que falleció durante un incendio, creo que en los años 80, esto ya pasó casi en los 2000, ¿no? Ajá. Pero se dio, o sea, casualidad, quién sabe. Pero, Tenía los datos, ¿no? exacto. Ajá. Entonces, es curioso que los niños recuerden. Se dice que hay niños que recuerdan hasta sus 6 años de edad porque todavía traen esa inocencia y Ujú. ese recuerdo de una Ujú. vida pasada. Pero, ¿será por eso? ¿Será porque desde esa edad empiezan con la escuela y a empezar a adoctrinarlos, a educarlos y se les va borrando lo anterior? ¿Quién Mira, sabe? yo siento que sí tiene todo el sentido del mundo porque te llenas, obviamente, pues de información que tienes que procesar, ¿sabes? Y creo que a Claro. lo mejor se te va pasando toda esta habilidad, si le quieres llamar, al trasfondo hasta de la cabeza hasta que ya desaparece. Pero qué curioso que se acordara del nombre, de la etnia, o sea, del género de la persona y que la persona así existiera. Y dices que falleció en ese incendio, o sea que sí. Así. Eso se me hace súper impresionante. O sea, ¿de qué manera lo iba a averiguar? Todo muy exacto. Ajá. Bueno, ya con esta pequeña introducción de este caso que fue uno de los más, yo creo, sonados por todas partes, Ujú. me gustaría contarles una historia que supe por ahí de un niño precisamente de 5 años de edad. Él era del estado de Puebla, es del Ok. estado de Puebla todavía, pero su familia empezó a darse cuenta y a inquietarse porque el niño en las noches tenía muchas pesadillas. Tenía pesadillas, él sentía como que estaba ardiendo por dentro. Así lo explicaba él, ¿no? Un Ajá. niño de 5 años. Es un poco parecido al caso anterior que acabamos de Ujú. comentar, pero él empezó a inquietar a su familia por esto, ¿no? Empezaron a tener estos sueños inusuales, ¿no? Que un niño realmente pues no tendría, ¿no? No Ujú. tendría sentido. Pero en una ocasión ellos empezaron a ponerle más atención. Y Ujú. es ahí lo importante que les digo que tal vez es importante ponerle atención a lo que te dice un niño. Ellos al pasar por una fábrica del pueblo, el niño inmediatamente reconoció ese lugar. Él dijo, ahí yo he estado ahí ya, ahí fue donde yo fallecí, les dijo. No. Ahí fue donde yo fallecí. Los papás muy extrañados, definitivamente. Cualquier papá que escuche eso de su hijo, pues va a pensar que es una broma o que es... No quisieran imaginarlo, pues, Ajá. realmente, ¿no? Pero aún así les despertó esa curiosidad. Ujú. El papá, con esa curiosidad, fue a ese lugar, esa fábrica que ya era evidente que estaba en ruinas y había habido un incendio ahí. Entró al lugar y empezó a tomar fotografías por todos lados, ¿no? Cuando volvió a casa, empezó a mostrarle las fotografías al niño. Y el niño estaba reconociendo totalmente cada pasillo del lugar. Si había una pared y un pasillo, el niño podía identificar qué era lo que había detrás de esa pared. No, Wow. detrás de ese pasillo está el área de los tanques, o está el área de esto o aquello. Y ahí fue donde recordó él que su muerte fue porque al estar trabajando
algo inició una chispa, una fricción entre dos metales y uno de los tanques pues estaba liberando un Ajá. gas. Y fue como él dijo que acabó todo, ¿no? Tal cual lo recordaba. En una de las fotografías es impresionante porque había una placa como de un nombre, ¿no? O sea, una placa así de metal y un nombre grabado. Ujú. Traía dos iniciales, dos letras mayúsculas y un nombre. El niño al ver esa placa le dijo a su padre: sí, ese era yo. No. Hasta la fecha no se sabe qué pasó con el niño, no sabemos Ajá. qué ha ocurrido más, Esto pero fue en México. esto fue en el estado de Puebla. Puebla. Es que, ¿sabes qué? Sí me hace súper interesante de esta historia el concepto de el conocer el todo cuando trasciendes. Ajá. Y que eso es lo que retiene el niño, ¿sabes? Porque cómo supo, bueno, vaya, obviamente cuando sucede todo haber sido cuestión de segundos, ¿no? O sea, no Ujú. creo que el niño haya podido tener, bueno, en la persona, tener el tiempo de carburar de, esto provocó esta chispa, que luego pasó tal. O sea, y el hecho de que cuando trasciende ya reconoce cuál fue la causa y luego eso es lo que retiene el niño en esta vida. ¿Sabes? Wow. Claro. Es que impresionante. hay veces en que las personas no comprenden cuando Ujú. se van de este plano. Ujú. Claro. Y esa duda es la que los mantiene aquí. Ujú. Pero tiene sentido que el niño ya había nacido una Ujú. vez más aquí. Ujú. Es como que él nació aquí porque esa duda que tal vez tenía y que tal vez mucho tiempo Ya. fue un espíritu vagando por ahí, logró conocerlo, logró saber cuál fue su causa y pudo trascender. Y al Ya. momento de trascender fue cuando volvió a nacer. Qué impresión. Wow. Ya Es sé. impresionante. Imagínate. Bueno, no te lo imagino. Qué impresión. O Y se sea, me hace muy curioso porque, pues, normalmente las historias de niños que recuerdan sus vidas pasadas siempre son niños muy pequeños, pues Ujú. siempre son niños como de que no superan los 7 años y que tú sabes que a un niño no lo estás exponiendo a este tipo de cosas. Y se me hace muy curioso que los niños con detalles te cuentan Ajá. de que pasó esto, o yo morí de esta forma, o vi a estas personas que tenían esto y que me hicieron daño. Y es como, yo nunca te puse eso, o sea, yo Claro, nunca te di esta información. aparte, el Claro. concepto de lo que es la muerte es una cosa, pero luego el concepto de un asesinato o de morir por un accidente o algo por el estilo, o sea, que lo retenga, lo procese y luego te lo explique. Ujú. Ahí es como que siento yo que te quedas, bueno, podrías decir, el niño vio algo en una película, pero a este detalle, o sea, a este nivel de comprensión. Ujú. Claro, y esto yo creo que no es un trabajo de un día para otro. Bueno, Ujú. en aquel plano Ajá. no hay una temporalidad, ¿no? Pero no es algo que ellos se dieron cuenta. Yo creo que es Ujú. así, ¿no? Yo pienso que sí debió haber alguien o algo que les hizo comprender qué Ujú. fue lo que pasó. Que les dio la luz, como se dice, ¿no? Sí. Entonces yo creo que funciona así. Sí, no, es que luego también, pues nosotros en este plano viviendo apenas acá como que se dificulta un poco, pero sí, me hace completo Sí. sentido como lo dices. Y lo que se me hace muy impactante es que sea una historia conocida aquí en México, porque muchas historias como que a lo mejor será parte de nuestra sociedad, ¿no? No se le da como que mucho crédito a eso acá. Y Claro. que tenga ese nivel de detalle se me hace wow. O sea, y que haya llegado también como que a conocerse. No sé si la palabra que usaría sería viralizarse, pero que sí se conozca. Wow. A mí Impresión. también, otra de las cosas que se me hace muy loco de la historia es que justamente volvió al lugar donde murió. O Ajá. sea, no es como que, volví a nacer, pero nací en otro país. No, fue como que otra vez volví Ujú. a México, a Puebla, Ajá. en la Exactamente. misma ciudad donde morí. Y aquí estoy otra vez. Y quién sabe si sería en la misma familia también, porque pues podría haber sido Oh, Es ¿eh? verdad. ok. Sí. Ay, no. algo, tal vez algo tenía que hacer en ese lugar todavía. Ujú. Sí, como dices, parte de lo del
de la solución para trascender y todo eso. Ajá, Así. exacto, ir Qué padre. como cumpliendo esas misiones, ¿no? Ajá. Ujú. Wow. No, qué impresión. Bueno, yo traigo una historia, que ahorita justo hablábamos cuando estábamos como que intentando investigar de estas historias, que a mí este tema se me hace como que especialmente interesante porque yo acabo de ser mamá. Entonces, Ok. ahí hay como que Llega más. Ajá, llega más. Entonces, una de las historias que te traigo es de esta niña que su mamá cuenta que como eso de entre los 2 y los 4 años empezó a mencionar, bueno, ya es esta edad en la que ya empiezan a articular cosas más o menos coherentes, ¿no? Entonces empieza a mencionar mucho que esta no era su primera vez en la Tierra, o sea que ella ya había estado aquí, que ella ya había tenido una vida y luego empieza a centrarse en el tema de su muerte. O sea, de que, sí, es que yo ya morí. O sea, y me acuerdo cuando morí y recuerdo que no, pues no, obviamente no me gustó y sentí tal. Y como dices, o sea, la señora de repente empezó como que a ponerle un poquito más de atención y a hacer preguntas. Y la niña le dice que hace mucho tiempo ella vivía en un edificio muy grande y café y que el edificio se incendió y que ella murió consumida por las llamas. Curioso, también habla del incendio, ¿no? Ujú. Pero explica detalles que dice la mamá que no, como mencionas, no se le habían presentado, pues. La cuestión de que ese tipo de acto consecuencia, o sea, de que una persona puede sufrir un accidente que la lleve a la muerte. Digo, tenía 2 años, de los 2 a los 4 años. Y durante toda esta etapa repite la historia con los mismos detalles. O sea, no deja de contarla, digamos, se junta la familia y ella empieza a mencionar la historia. Entra al kinder, menciona la historia y los detalles no cambian, son los mismos detalles. Entonces en un momento como que la mamá dice, oye, a ver, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por, ¿Por qué te acuerdas de esto? O sea, viste una película y demás. Y la niña le hace una mención de, no, ¿sabes qué? Pues cuando el edificio se prende en llamas, pues yo recuerdo que me morí y me quedé mucho tiempo arriba. Entonces arriba te vi y decidí que tú ibas a ser mi mamá. Entonces me tuve que esperar a que nacieras para que después yo pudiera llegar. Entonces que la mamá se quedó, ya no te quiero seguir preguntando, o sea, está bien, ya no te voy a preguntar. Que le llegó, que se le hizo muy bonito, pero al mismo tiempo le dio mucho miedo porque ya estaba ella como que asimilando esta historia como, ya no es como una imaginación, pues ya lo estoy como que sintiendo como si me estuvieras contando una historia real. Entonces que dejaron de mencionarlo durante un tiempo y luego la niña cumplió 7 años y lo olvidó. Y cuando la mamá se lo mencionaba, la niña decía, no, no sé de qué hablas. O sea, la historia desapareció completamente del sistema de la niña, pero ellos no averiguaron si el incendio había sucedido ni dónde había sido el incendio. Lo que sí se acordaba la niña era que en ese tiempo los edificios todavía no tenían luz y no había teléfono y no había, o sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Que también se me hizo muy interesante porque pues 2, 3 años, o sea, tú ves a los niños incluso ahorita y no pueden concebir un momento en la Tierra en la que no hubiera internet, o que no hubiera teléfonos, o que no hubiera, no sé, luz o demás. Y esta niña recordaba que el edificio era grande café, que no había luz eléctrica, que no había teléfonos, que no había este tipo de comodidades que había ahorita y como que ya fue lo que hizo que la señora dijera, ya, me detengo. Pues esa es la primera historia. ¿Cómo la ven? A la madre. Ay. Está interesante que, como te decía, no hay una temporalidad Ujú. en cuestión de lo que ellos recuerdan, ¿no? Ajá. Ujú. Ellos pueden contarnos tal vez algo de la prehistoria, tal vez pudiera ser, ¿no? Imagínate. ¿Te imaginas? Mamá, vi dinosaurios. Vamos para Pudiera allá, sí. ser. Bueno, yo creo que sería un poquito más complicado Ujú. porque no había tal vez un lenguaje como el de ahora, ¿no? O quién sabe, pero es a lo que me refiero, que ellos pudieran haber vivido hace miles de años Ujú. y vuelven. Y eso Ajá. tiene una relación definitivamente con lo de la reencarnación, con respecto a que en cada vida vamos aprendiendo Ajá. algo más, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces es una misión estar en Turquía ahorita a las 2 de la mañana y en 100 años estar en México
haciendo un podcast. Sí, aquí. Aquí. Y es que justo se me hace súper interesante porque también siento que conecta mucho con la cuestión del entendimiento de los sueños. Porque también Ok. muchos niños hablan de que sueñan. O sea, pues de hecho tú lo mencionabas en la historia, que soñaba y sentía que ardía. Ah, Entonces también te pones a pensar, hablamos de esto no hace mucho, creo que en un capítulo, de si existía como que una especie de ancla que te conecta a ti y a todas tus versiones a través de diferentes universos y temporalidades, que hace que recuerdes esto. O sea, que si está pasando en este momento, o sea, que a lo mejor, no sé si me explico, que a lo mejor hace 50 años que pasó lo del incendio ajá. y tú lo estás viviendo a través del sueño, entonces sientes, tienes las sensaciones y entonces lo recuerdas vívidamente, pues y a lo mejor eso es lo que sucede porque justo de que los niños te cuentan cosas de manera muy, muy, casi quisiera decir visceral, o sea, que te dicen de que no, y es que, no sé, pasó tal y sentí esto, o sea, lo recuerdan y lo cuentan muy vivido. Entonces Claro. también como que te hace pensar, bueno, no sé qué tanto de esto te pudiste haber imaginado, porque estás recordando sensaciones, olores, lugares, detalles, arquitectura, como mencionabas tú, pues Ajá. de lugares, y vaya, nosotros adultos conscientes a veces no nos acordamos de estos detalles, de cosas que vivimos día con Exacto. día, ¿no? Entonces sí. Y recuerda que también estos niños no tienen un sentimiento como que, y ves que sí pasó esto, pero ellos te lo dicen tal Sin como lo pena ni están, gloria, tal sí. como lo están recordando. Ajá. Ajá. Entonces, eso es lo interesante también, que ellos simplemente se les viene a la mente, ya sea imaginación o pasó de verdad en algún momento, pero ellos te lo sueltan Ajá. tal Así es. cual. Sí, sí. Y de hecho yo, por ejemplo, la historia que yo traigo cuenta una mamá que su hijo desde los 3 años empezó con un dolor en la pierna. El niño siempre se quejaba de que su pierna izquierda le dolía y lloraba y se quejaba y era una temporada donde me duele y no la soporto y no me siento bien. Pero iba la señora con doctores, lo llevaban al niño para que lo chequen y le hacían estudios y todo. Y nada, no encontraban nada, no entendían por qué al niño le dolía tanto la pierna, pues por qué se quejaba tanto de ese dolor. Ellos, los Ajá. doctores, dijeron, pues es que probablemente porque el niño está creciendo, está sufriendo de Ajá, este los cambio, de del crecimiento. crecimiento, así es. Pero el niño seguía quejándose del dolor, seguía llorando y luego le decía, es que mamá, acuérdate que yo tengo lastimada la pierna. Y la señora le decía, no tienes lastimada la pierna, yo he estado contigo todo el tiempo y jamás te has lastimado la pierna. Y el niño se enojaba porque no podía comprender cómo los adultos no lo entendían, no comprendían de que es que me duele mi pierna. Entonces, pues cada vez que al niño le daban los ataques, lo intentaban consolar, le decían que todo va a estar bien, le sobaban su piernita. Y cuenta un día que lo estaban cambiando. Le estaban poniendo ya la pijama porque pues ya era noche, ya era hora de dormir. Entonces mientras lo estaban cambiando, que el niño de la nada suelta, mamá, es que a mí me duele mucho la pierna porque cuando yo tenía a mi otra mamá, un día estábamos corriendo y había gente que nos quería hacer daño y pero nos golpeaban y nosotros teníamos que huir de ellos. Y un momento me caigo y mi otra mamá ya no puede volver por mí. Entonces yo me caigo y me lastimo la pierna y me duele mucho, mucho la pierna y no me puedo levantar. Entonces yo veo como mi mamá se va y algo que me golpeó me hizo quedarme dormido y ya no pude despertar. Y cuando despierto, yo ya estaba contigo. Y que la señora se quedó como, Wow. ajá, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿qué me estás diciendo? Y la señora intentó como investigar más, preguntarle más cosas de que, dime quién era tu otra mamá, quién eran estas personas que te querían hacer daño.
pero era un niño de 3 años, pues realmente se distraen con nada, con el aire. Ujú. Entonces que ya no quiso sacarle más tema porque pues el niño ya tampoco quiso hablar. Y ya pasó el tiempo, el niño se seguía quejando del dolor de su pierna, pero dice que un día, ya aproximadamente a los 6, 7 años, el dolor ya fue disminuyendo. Dejó de quejarse de ese dolor en la pierna y un día simplemente ya no pasó. Ya. Ajá, ya no me duele la pierna. Y cuando le preguntaban, ¿te acuerdas que me contaste de tu otra mamá? Era como, yo no recuerdo nada. Wow. Ujú. Wow. Curioso, o sea, que sí, a lo mejor llegan a una edad en la que ya, o sea, se desconectan de como que esta continuidad de la vida pasada y ya, Así inicia Claro. esta. es. Y porque comenta, yo no le ponía películas de acción o algo, o películas de guerra, por ejemplo, algo, gente que estuviera haciendo daño. Yo me enfocaba en ponerle Velo cosas de niños, cosas de bebé, música de bebé. Jamás le puse películas que pudieran él imaginarse de que algo le estaba haciendo daño. Entonces, No. ¿de dónde sacó esa información? Era lo que no entendía. Qué increíble que hasta después de haber nacido nuevamente el niño seguía sintiendo el dolor. Ujú, Lo hemos visto muchas veces reflejado en evidencias paranormales Ujú. que podrían ser fotografías, Claro. videos, pero es donde aparecen tal vez personas con heridas. Ujú. Heridas que tal vez en vida se las causaron o ellos mismos se las hicieron, pero siguen teniendo eso, siguen reflejando eso hasta después de Como la que la muerte, energía ¿no? tiene memoria, ¿no? Ajá, exactamente es el punto. Y qué curioso que los niños hasta eso tengan ese recuerdo, ¿no? Ajá. Dolores, eh, personas, lugares y pues las causas de por qué se fueron, ¿no? Sí, o ujú. sea, y aparte, esto se me hace bien curioso en esta historia que traes de que el niño lo racionalizó con mente de niño. O sea, de me dormí y ya no pude despertar, Ajá, ¿sabes? O sea, hablamos de que entonces cuando trascendió en esta otra vida también era un niño, así es. ¿sabes? Ajá, Y eso se me hace así como que todavía, wow, porque estamos hablando de que cada continuidad del alma en estas historias recuerda su edad y el raciocinio de esa edad. Claro. ¿Sabes? Entonces que el niño lo recuerde de esa manera tan, digamos, pura de me dormí y ya cuando me desperté pues ya estaba contigo. Y que lo recuerde y se le manifieste durante todo este tiempo a través del dolor de la pierna. O sea, que así ya no era es. nomás como que, Exacto. pues te cuento que me acordé de tal, no es, todavía me duele. Todavía me duele y me Ajá. quejo y lloro y no puedo entender cómo tu mamá no, no te acuerdas de que Ajá. yo me lastimé. Ay, no. Ese dolor trascendió junto con él, Ujú. Ujú, pero pues de alguna manera vino a sanarlo también, ¿no? Sí. también, sí. Y está curioso, está interesante esto que mencionas de los dolores que trascienden junto con las personas, junto con el nuevo bebé que nace después. Porque conozco una historia de una niña del estado de Durango. Ella era de un rancho del estado de Durango, no recuerdo específicamente el lugar, pero era una zona rural Ujú. de este estado. Entonces ella un día al estar jugando en el patio ahí con más niños, ella encuentra un pozo, se le queda viendo fijamente y dice, yo recuerdo ese lugar, yo recuerdo haber estado ahí. La niña, pues obviamente nunca había visto ese lugar, nunca había estado ahí, Ujú, pero le dice a su mamá y le cuenta lo que pasó. Fíjate que encontré un pozo que yo recuerdo que estuve ahí, pero estuve ahí, dijo. En el pozo. Ajá. Era un pozo seco en ese momento ya, ¿no? ujú. Ya no había agua ahí, no había nada. La mamá, al momento de
de estar cuestionando, ella se da cuenta de que pues no tiene sentido que su hija le cuente esto, ¿no? Pero sin embargo, ella sigue recordando y sigue contando más detalles. Ella dice: yo recuerdo que una noche estuve ahí y sentí que alguien me empujó. Alguien me empujó y por más que grité, nadie vino a ayudarme. Ay, Grité, grité y grité. Y nadie vino. Lo más impactante de esta historia es que tiempo después se encontraron con una persona ya mayor, anciana del lugar. Y esta persona cuenta que hace 40 años una niña se perdió. Perdieron el rastro de ella, no volvieron a saber nada de ella, nunca la encontraron. Y puede ser que sea ella. Pero, o sea, no podemos asegurarlo tampoco, ¿no? Ajá. Pero los detalles, y la mamá se hizo la misma pregunta, ¿no? ujú. La mamá dijo: pero, o sea, ¿cómo sabes, hija? ¿Cómo sabes que tú estuviste ahí, que alguien te empujó ahí, que pasó todo esto, ¿no? Y la niña simplemente le dice: porque sigo sintiendo el agua en mis pulmones. La niña del pozo. No. Yo creo que fue muy trágico, Claro. definitivamente. Fue muy trágico y debieron pasar muchos años de seguro para que ella pudiera volver a esta vida, ¿no? Ujú. A haber trascendido. Imagínate, ella estaba esperando que la encontraran. Y si estás esperando que te encuentren Ajá. y nadie busca, qué difícil. Un alma en pena más. Sí, y el hecho, o sea, yo insisto con esta cuestión de lo de los detalles. O sea, es que, por ejemplo, mi papá era médico, ¿no? Ajá. Y había veces que tenía pacientes que eran niños y les pedía a los niños que le explicaran cuál era el malestar que tenía y los papás le decían de que, ay, no, pues es que es esto, X o Y. Y mi papá decía, no, es que espérate, necesito que el niño me lo explique porque él no, o sea, no me va a poder decir así, o bueno, a lo mejor tú me vas a decir de que le duele la pierna y tal, pero el niño no entiende ese concepto. O sea, necesita explicármelo desde su experiencia, cómo es el dolor, si es estos términos que de repente usan los doctores, no si es un dolor Ajá. enchiloso o es un dolor así. Y porque eso, o sea, hay ciertas cosas que los niños no van a procesar ni van a poder expresar porque no lo han experimentado. Y esto de sentir el agua en los pulmones, o sea, vaya, no lo sientes hasta que no te tiras a una alberca y te estás ahogando porque diste un clavado mal hecho, ¿sabes? Ujú. Exactamente. Entonces, y aparte, mira, yo siempre hago esto también en nuestros capítulos, hago referencia a una película, pero en El Aro, una de las cosas que dicen así que se me Ok. hace sumamente acertado porque siento que esto lo tuvieron que haber checado con algún doctor, es la cantidad de tiempo que sobrevive un cuerpo en el agua, porque tiene intake de agua, o sea, sí puede estar tomando agua, puede sobrevivir sin comida cierta cantidad de tiempo, pero luego el cuerpo pesa y el cuerpo le da hipotermia y luego sufre todas estas cosas. Y digamos, en el mejor de los casos que no se ahogó en cuanto cayó, sobrevive esta cantidad de tiempo, pero con agua en los pulmones, o sea, estamos hablando que la niña recuerda que no podía nadar, Así ¿sabes? es. Entonces son detalles que a lo mejor si te quedas de nueva cuenta, ¿de dónde sacaste este inserto de la imaginación? No te lo pudiste haber imaginado. Son Exacto. detalles muy fuertes, como dices, muy trágicos. Y tiene sentido que haya durado tanto tiempo en regresar. Incluso ella comenta que al querer salir, ella recuerda cómo sus uñas se levantaban de sus dedos Ujú, por querer escalar en el ujú. pozo. Ay, Ah, Qué qué historia, doloroso. ajá, qué historia tan triste. Es lo una... sentí. Sí, Sí. debió haber sufrido Sí. muchísimo. Una Ujú. niña de 4 años. No está bien. Una Sí. bebé. Bueno, bueno.
moraleja de no llevar a los niños a la alberca sin supervisión. Es que qué feo. Exacto. Y luego, te digo, se me hace que coincide con cosas interesantes que a lo mejor es difícil tener acceso a esta información a menos de que o preguntes específicamente o hayas visto o alguna película, alguna serie donde haya sucedido eso. Las uñas sí se pueden desprender por la humedad. O sea, sí, la cuestión de los hongos, por ejemplo, en las uñas que también pueden provocarse por humedad, hace que se desprendan de la cama de la uña y es más fácil que se rompan las uñas. Entonces tiene mucho sentido. Si la niña estuvo en el pozo, si tenía agua en los pulmones, si quería salir, si ya estaba muy pesada, que se le cayeran las uñas al intentar escalar. Por la misma desesperación también querer aruñar para poder escalar, obviamente, pues sí, te terminas lastimando. La desesperación. La desesperación, así es. Querer escalar, claro. O sea, qué bueno que llegó, o sea, que digamos esperó y llegó a una familia ahorita donde pues la mamá tuvo el interés suficiente para averiguar más, que eso habla de la atención que le estaban poniendo. O sea, qué bonito, ¿no? Claro. Se cierra el ciclo, pero eso de que llegan al lugar o reconocen el lugar de donde parten también, qué fuerte. Bueno, la siguiente historia que traigo yo, otra vez, como te decía ahorita, ¿no? De que me pega mucho porque, y esta, o sea, para hacer como que un pequeño paréntesis, ahorita que estaba como que repasando, le tuve que mandar un audio a Ina llorando, porque sí me pegó mucho. Hazte cuenta que es una señora que dice que su hija siempre le tuvo miedo a los estacionamientos. O sea, que desde bebé llegaban, se te antoja al súper y se bajaban del carro al súper y la niña lloraba. Sin explicación. O sea, que checaban el pañal estaba bien, leche no quería y así siempre le tuvo miedo a los estacionamientos, al punto de que preferían no llevarla. O sea, lograron entender, el problema era el estacionamiento. Pero pasan los años, la niña tenía ya 4 años, ya articulaba, como decíamos, un poquito más elocuentemente, ya decía frases con más sentido. Iban a Target. Entonces se bajan del carro y la niña le dice, ay no, cómo odio este lugar. Y la señora así como que, ¿qué? Odio los estacionamientos, le dice. No, pues sí, ya lo sabemos. Le dice, pero es que, ay, los odio desde que nos mataron. Y la señora se queda así como que, ¿cómo? Y dice, sí, acuérdate, a nosotros nos mataron en un estacionamiento así. Y su mamá, ¿nosotras? Y le dice, sí, íbamos caminando, tú y yo, y un carro nos atropelló, solo que en ese tiempo yo todavía no nacía, estabas embarazada de mí. Entonces tú moriste y luego poquito de tiempo después morí yo. Y la señora así como que, ay, no, espérate. Entonces la niña repitió esta historia mucho tiempo. Y la señora, pues para empezar, la impresión que le dio, ¿no? Ajá. Se lo contó a su pareja, se lo contó a la familia y la niña lo decía, pero ya empezaba como que a contarlo, buscando la validación de la mamá. O sea, acuérdate cuando nos mataron. O sea, las dos nos mataron y tú estabas embarazada y yo estaba en el vientre. ¿Cómo no te acuerdas? Y de repente de estarlo contando ya empezó a ser como que una historia o un relato molesto de ¿cómo no te acuerdas que las dos fallecimos en un estacionamiento? Hasta que un punto llega un momento que la niña le dice la había acostado y le dice antes de dormir o antes de que la llevara a la cama, de que, mamá, ¿cómo no te vas a acordar? Si nos mataron y luego yo tuve que esperarme arriba hasta que renacieras y me esperé para siempre a que llegaras a la edad para que ya me pudieras tener, que yo volviera contigo y pudiéramos volver a empezar. Entonces la señora quiebra en llanto porque cuenta que ella, antes de tener a esta niña, que fue su primera hija, había tenido 7 partos. Y el último, o sea, cuando estaba embarazada de ella, el último parto había pasado apenas hacía 3 semanas antes de la concepción. O sea, fue un momento de que esa concepción era peligrosa por muchas razones. Y el doctor le decía, yo creo que la única razón por la cual el embrión, o sea, se sostuvo es porque tenías la carga hormonal del anterior y fue un embarazo súper monitoreado. Cuenta la señora que incluso había partes del embarazo donde el doctor estaba preocupado de que la niña no se estaba desarrollando a tiempo. O sea, había ciertas cosas que decía, ¿sabes qué? Es que no, o sea, no está creciendo, no, la curva de crecimiento está muy abajo. Es posible que a lo mejor no se dé. Llegó un punto en el embarazo que el doctor le dijo, mira, te voy a decir la verdad, estamos a un 85% de probabilidad de que pierdas a la niña en el mes 6. O sea, no cree, ya era una cuestión muy traumática. La señora estaba muy, muy, muy estresada. Y dice que por alguna razón que ya no entiende, de repente la niña empezó a crecer normal.
y el embarazo se volvió, o sea, el último trimestre del embarazo estuvo perfectamente bien. Tuvo a la niña perfectamente bien y la niña súper saludable. Entonces la señora dice que ya platicando después con otras personas, le comentan de que ella, o sea, la niña tendría que haber nacido en ese momento en específico. No pudo haber nacido antes, no pudo haber nacido después, porque la señora tenía que llegar a la edad que tenía. La misma edad. Cuando había sufrido el accidente. Entonces tuvo que llegar exactamente a esa edad. Y hablábamos de esto no hace mucho, fíjate. De que tendría que haber llegado a esa edad bajo la misma circunstancia para poder quedar embarazada de esa niña. Y la niña recordaba todo eso. O sea, y esa mención de te tuve que esperar a que llegaras a la edad que tenías para volver a nacer, como que la señora se quedó, ya no ocupo saber más. Sé que me esperaste, sé que estuvimos en este tiempo acá y luego pues fallecimos las dos, pero luego esperaste para que volviéramos a empezar. Y dijo, ya no necesito saber nada. O sea, te creo todo absolutamente, no ocupamos saber más, ahora sí vamos a ser felices. Y te digo que ahorita que estábamos como que repasando esta historia, le marco a Ina llorando de que es que necesito un break de esta historia, porque no, o sea, la sentí en el estómago, la sentí en todas partes, porque a mí me pasó lo mismo. ¿Qué? Yo pasé por una cuestión médica y yo no podía tener hijos. Y de repente, de la nada, fue como que, tracas, ahí está la niña, ¿no? Y fue como que una niña que coincidió con todas las cosas que yo y mi pareja habíamos dicho de que así va a ser, o sea, vamos a tener una niña y va a ser así, pero pues no se daba médicamente, era imposible. Y de repente sucede, entonces le digo, yo siento que eso, o sea, que sí existe en mi cabeza es como una especie de alberca de almas, ¿sabes? Y ya fue así como que, bueno, pues ya estás lista, ya puedes ir. Pero bajo esas circunstancias específicas, en ciertas condiciones específicas, y pues la niña recordaba todo. Recordaba desde la continuidad de cuando en su vida pasada, pues no se pudo concretar que la niña llegara al mundo, y siguió atada al alma de su mamá hasta que el alma llegó a esta tierra o este plano. Y la niña se ancló tanto que tuvo que esperar eso, pues, o sea, que la señora llegara a ese punto de la vida para poder nacer. Y antes no se le dio nada, tenía que ser ella. Y esa es la historia, como lo ven. Qué historia tan conmovedora, ¿eh? Ajá, o sea, triste porque pues previo pasó Ajá. lo de la muerte, pero conmovedor es la palabra. Claro. Pero volvieron a empezar. Y Ajá. volvieron las dos Desde juntas. Ajá. En el momento en el que se quedaron, ¿no? Exactamente en el momento que se quedaron. ¡Wow! Sí, no. Esa, te lo juro que siento que a lo mejor muchas mamás se van a sentir muy identificadas con eso de que sienten que sus hijos están hechos para ellas o que ellas Ujú. estuvieron hechas para sus hijos. Pero esta es una confirmación verbal, ¿sabes? O sea, es... Que ya vienen con ellos por Ajá. varias vidas Sí, sí. anteriores, ¿no? Sí, sí, Se sí. me ha tocado escucharlo también. Sí. Fíjate. Qué fuerte. Está impresionante. Sí. Yo traigo una historia muy similar a la tuya. Resulta que es una familia también, mamá, esposo y la bebé. Y un día se van a la playa y tienen que tomar carretera. Obviamente la playa, como ir aquí, no, hora y media, 2 horas más o menos. No era una playa que les quedaba tan lejos. Entonces, cuando pasaban por camiones muy grandes, trailers y así, la niña se ponía muy tensa. Se ponía a llorar, no le gustaba el sonido de los camiones. Y normal, pues, o sea, a nadie nos gustan esos sonidos. Y obviamente tener uno a un lado de ti, pues también te pone muy nervioso. Entonces, pero la reacción de la niña era demasiado fuerte. No era normal para ellos. Llegan a la playa, se olvidan de todo lo que pasó en la carretera, tienen su día bonito en la playa, ya es tarde y deciden regresar. Cuando regresan, lo mismo. Cada vez que pasaban a un lado de un camión grande, la niña se ponía a llorar, le decía que no le gustaba estar ahí, que quería bajarse del carro y ya. Afortunadamente llegan normal a la casa y todo está bien. Pasan unos días y están los tres juntos desayunando. Entonces, pues salen las noticias y sale que, pues desgraciadamente hubo un accidente en carretera donde un
de un tráiler choca con un carro más pequeño y pues muere la gente, ¿no? Entonces lo tenían de fondo, pero la niña sí estaba muy atenta a la noticia. Entonces dice, yo me acuerdo cuando yo me llamaba Rosita y que un camión me aplastó. Que yo también me acuerdo que a mí eso me pasó. Entonces los papás se quedaron muy sacados de Ay, onda no. de que, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿a qué te refieres? Sí, mamá, yo me morí así. También un camión me aplastó. Entonces, yo terminé en un lugar de una nube muy grande y había mucha gente que estaba conmigo y todos estaban vestidos de blanco. Y ellos me decían, ¿quieres volver a la tierra? Y que yo les decía, no, todavía no, aquí estoy muy a gusto. Y ellos, bueno, cuando tú te sientas cómoda, vas a volver, pero tú dinos. Entonces, que pasa el tiempo y que un día dice, ya me siento lista para volver. Y que entonces habla con esta gente que ella dice que estaban todos de blanco y que como que alguien le mostró, por así decirlo, las imágenes de las personas a las que te puedo decir. Y dice, yo te escogí, porque yo te vi, te me hiciste muy bonita. Y yo dije, yo quiero que ella sea mi mamá. Entonces yo te escogí y me vine para acá contigo. No voy a llorar, espera. No llores. Estoy bien. Entonces que por eso ella volvió y que por eso también tuvieron como esta relación. Por eso no le gustaba escuchar los camiones. Y también era una niña muy pequeña de 3, 4 años y que te salga con esta historia de que pues morí y me llamaba Rosita y todos Ajá. estos detalles de Pero que... la retención también Exacto. del espacio astral, ¿no? Ajá. Eso se me hizo muy loco porque también esto coincide mucho, pues, y también obviamente cuando estaba viendo las historias y todo, muchos de los niños coinciden con que terminan en un espacio en donde yo podía ver la tierra desde arriba, o yo podía ver a la gente que me decían, esta puede ser tu mamá, pero yo te escogí a ti. Y eso se me hizo muy, muy loco. O sea, nos dan la Sí. oportunidad de escoger quiénes van a ser nuestros padres. Exacto, qué interesante lo que dices. Varias veces he escuchado esto que nosotros cuando nos vamos y volvemos de alguna manera, escogemos con quién, en dónde. Y otra cosa también que he escuchado es que hacemos pactos como para, ok, tú vas a vivir esto, vas a estar triste por esto, vas a estar feliz por esto, vienes a la tierra a cumplir esta misión. Pero uno no se da cuenta, no lo descubre hasta ya estando aquí. Ajá. Lo que le llaman el propósito. Ajá, que muchas veces las personas esperan tener una misión Ajá. muy grande o muy muy significativo Ajá. para la humanidad o cosas Sí. así. Pero puede ser tan sencillo como, pues es que tienes que venir a crear una familia. Esa es tu misión. Tienes que venir a ser un padre de familia, una madre de familia. Y eso es algo que tal vez las personas no lo toman en cuenta, ¿no? Lo pasan por alto, pero muchas veces es así. Vamos como mejorando cada vez algo que ya vivimos anteriormente. Hay una teoría de eso, ¿no? De que dice que las almas tienen edad. O sea, que tú vas reencarnando y ¿Cuántas que... vidas tiene tu...? Ajá. Justo eso. Sí. Me hace muy interesante. Trabajé en algún momento con una persona que mencionaba que su papá era un alma nueva. Y era así como que, ¿cómo a qué te refieres? ¿No? Que cometía esta cantidad de equivocaciones a través de la vida, que
que a ella le recordaban como si fuera un niño, como el alma de un niño, ¿no? Pero no digamos equivocaciones mundanas, o sea, Ajá. cuestiones de que le había contado de su vida amorosa, cosas del trabajo, que decía, son cosas que son errores no Inocentes. catastróficos, son errores inocentes. O sea, son errores que Ok. le han enseñado mucho. Y el Señor decía mucho que a lo mejor ya conocen este concepto, que era del mejor perdedor. O sea, de que entre más Ok. perdías, más aprendías. Y que el Ujú. Señor se había quedado con ese concepto para no sentirse mal. Ok. Ya mucho después estudiamos, bueno, no estudiamos, pero estuvimos leyendo de esto, Ah. de la edad de las almas. Ya fue, no, sí tiene sentido. Un alma nueva. Órale. Sí, hace poco también estábamos hablando, Nis y yo, de esto. Normalmente solemos tener sueños muy peculiares, ¿no? Entonces yo le estaba contando un sueño que se sintió muy real, como si yo fuera otra persona. O sea, me veía a mí misma, pero no era yo, era otra persona y tenía cualidades como que yo era una persona de una etnia y esta etnia, cierto. ajá, No. esta etnia se enfocaba en correr, hacía maratones, ajá, entonces como que, y realmente existe esta etnia, no, Eras tarahumara. no recuerdo Los cuál es. tarahumaras corren mucho. Ajá, y luego es muy peculiar porque corren en sus guarachitos, ¿no? Entonces no es como que Ok. si uso tenis no me siento cómodo, entonces tengo que usar mis guaraches porque es con lo que me hace ser más rápido. Entonces yo soñé que yo era una de estas personas, pero te digo, pues yo no tengo esto como que, sé qué etnia es y sé de dónde vengo y así. Bueno, el punto es que Busca los tarahumaras. Ok, lo voy a Sí, buscar. porque te acordaste hasta de la joyería que Ajá, usaban. me tal vez. acordé de joyería y todo. Entonces le digo que, bueno, al final como que alguien nos quería hacer daño, ¿no? Como que nos querían meter a esta idea de que teníamos que ser cristianos, ¿no? Y pues obviamente la creencia en el sueño no era esa. Bueno, el punto es que llego con mi familia en el sueño y estos hombres que eran hombres muy altos, de piel muy morena y pelo muy largo, donde me decían, tú no eres de ellos, tú eres nuestra. O sea, ellos no te van a tener porque tú no les perteneces. Y yo se lo estaba contando a ella, que ese sueño me dejó muy... ¿Qué es esto? Marcada. Ajá, Revelador. muy marcada, sí. Wow. Entonces, cuando estábamos hablando sobre todo esto, llegamos a la conclusión de que, oye, puede ser que haya sido un sueño de una vida pasada. O tal vez no fue un sueño. Ajá, Fue- justo. Fue un tipo de viaje Ujú. Así es. hacia aquellos momentos. Ajá, entonces también teníamos como que esta conclusión de que probablemente traemos, o sea, si realmente reencarnamos, nos traemos muchas cualidades de nuestras vidas pasadas. Claro. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que comentábamos, las dos somos bailarinas. Entonces, muchas veces somos un poco elásticas, ¿no? No siempre y no todos, pero sí hay muchas cualidades de bailarinas que podemos ser un poquito más elásticas y todo. Entonces, me comentaba, probablemente esto de correr rápido y de ser de esta forma, te lo trajiste ahora a esta vida, de que por eso eres más ágil o más flexible o todo esto. Y se me hace muy loco, Sí. pues porque si un niño también recuerda sus vidas pasadas es porque también a lo mejor trae consigo Sí. mismo cualidades de antes. Si te traes miedos Ajá. y traes sensaciones, Ándale. evidentemente traes cosas que también te preparan para lo que sea que te toca, ¿no? Sí, definitivamente traemos algo. Y hay varios estudios en los que han descubierto que en el ADN tenemos partículas que realmente no sabemos de dónde vienen. Sí. Ujú. Entonces, pudiera ser que por ahí está ese código genético que viene Claro. desde hace tanto tiempo y desde quién sabe Que te lo cuándo, sigues cuando trayendo estuviste. y Ujú. seguirás trayendo por los siglos de los siglos. Así es.
Ok, para finalizar yo quiero contarles una historia de un niño. Esto pasó en Monterrey. Ok. Este niño aseguraba tener un amigo imaginario. Tener un amigo imaginario es normal, es considerado como algo normal en los niños actualmente, pero este caso se fue haciendo más denso y más turbio cuando el niño aseguraba que hablaba con un hombre en su cuarto. Él decía que este hombre con el que hablaba lo describió. Dijo, era un hombre alto, bastante robusto, fornido, y había una característica peculiar en su cara. Dijo que tenía como si tuviera una cicatriz atravesándole el ojo, como que si tuviera una herida. Entonces, eso le llamó mucho la atención a sus padres. Al principio no lo tomaban tan en cuenta, ¿no? Pero después, cuando siguió pasando esto, pasaron 2, 3 noches, 4 noches, en los que escuchaban al niño hablar con alguien. Sin embargo, ellos cuando iban a revisar, no encontraban a nadie, ¿no? En una de las ocasiones, mamá quiso preguntarle más acerca de este hombre, más detalles. Y sí, accedió el niño, le dio más descripción de esta persona. E incluso le dijo algunas palabras que esta persona le dijo al niño. Y algunas de esas palabras fueron: yo estoy aquí porque estoy cuidándote. Estoy cuidándote porque tú eres yo, pero después de haber muerto. Wow. La última noche que pasó esto, que los padres estaban escuchando hablar al niño solo en su cuarto, la mamá ya tenía todo ese panorama, ¿no? Ella estaba aterrorizada, tenía mucho miedo por lo que había escuchado relatar a este niño una noche anterior. Entonces, la última noche, ella simplemente se acerca al cuarto del niño y es cuando descubre, esto no había pasado otra noche anterior, pero en esta noche se dio cuenta que realmente estaba hablando con un hombre mayor. Ella escuchó la voz de un hombre que estaba. No. Entonces, esta historia, pues yo creo que como todas, los niños crecen y van dejando esto atrás conforme van aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y adaptándose y aceptando su nueva vida. Pero qué impresionante que este hombre decía ser él mismo en su vida pasada. Y que lo estaba cuidando. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero este hombre, para completar la historia, ¿no? Hubo un registro que, de hecho, la mamá después encontró, en donde él había sido a manotazos. Encontró ese registro y fue que unió todos los puntos, ¿no? Ajá. Entonces, por ser un tema muy delicado y muy grotesco, tal vez, ella ya no quiso darle más vueltas y decidió llevar al niño por su nueva vida, ¿no? Pero Claro. ella se dio cuenta de que algo estaba hablando con él. O sea, se materializó la voz. Hubo una psicofonía, podría decirse. Qué impresión. Exacto. Qué miedo. Igual también, o sea, ponerte en la situación de la mamá y escuchar que tu hijo realmente está hablando con alguien. Qué miedo. O sea, porque igual la señora vio
cuando el niño Ajá. estaba hablando o nomás escuchó? Ella estaba escuchando detrás de la puerta. Igual no sabemos si la voz salió del niño. O sea, Pues habría sido tal vez un caso de posesión, ¿no? Ah, pero es Pero posesión si es su misma alma. O sea, porque a lo mejor fue el alma dividida, ¿no? O sea, es posesión cuando es algo más que entra a tu cuerpo. pero si el alma era era el mismo. niño. Por eso no creo que sea posible que haya salido de él, ¿no? Porque él estaba viendo las características de Ujú. este hombre. Ujú. Entonces, él lo describió, la cara, con una gran cortada, lo que le decía. Yo creo que sí se presentó frente a él Ujú. y habló con él, más que algo que hubiera salido de él, ¿no? Ujú. Oye, pero qué loco, o sea, eso que comentas, ¿a qué lo estará protegiendo? O sea, ¿a qué vengo yo otra vez a verte a ti? Que somos la misma persona para advertirte. ¿Advertirte de qué? Ajá. Yo considero que era tal vez, como fue tan trágico lo que pasó con él, no quería que volviera a pasar eso. Cargaba con el trauma, por ejemplo. Exacto. Sí. Ajá. Pero qué interesante que este recuerdo que él tenía volvió Ujú. en forma de un amigo imaginario. Ujú. Ujú, Es lo más curioso, ¿no? ujú. Ok, Pero, sí. no, Wow, pues no, ahí qué está. impresión. Qué miedo. Ahí están las historias del día de hoy. Estuvieron muy interesantes. ¿Tú sientes que a lo mejor a esa edad retenías tú alguna especie de recuerdo de tu vida pasada? No creo que una persona ya adulta en este punto recuerde algo de lo que pasó No, en no, o sea, no aquel ahorita, pero momento, ¿crees ¿no? que tú de pequeño te pasó algo así? A lo mejor por eso ahorita estás, Tal vez sí. o sea, porque yo me quedo Tal pensando, vez ustedes también. ajá, sí, ¿Eh? yo me quedo pensando de que de pequeña le contaba a Aina que yo era muy fantasiosa. Le decía a mi mamá que yo era el sexto elemento y cosas así. Entonces me quedo No, pues, pensando, ¿qué tal no, pero eso fue porque vimos la película completa, fatal. ok. Pero me quedo pensando, a lo mejor también es eso, ¿no? Que te quedas con un poquito de todo de la vida pasada, solo que a lo mejor no lo hablas, o sea, como que todavía lo tienes racionalizado, como, sí, pues, o sea. Y más Claro. lo que dicen que muchas veces son historias de niños y, sí, hijo, sí, 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 lo que tú digas. Ajá. Y pues como no le dan ese seguimiento, pues la memoria se pierde y ya no recuerdas. Probablemente nosotros sí contábamos historias de que, mamá, ¿te acuerdas cuando yo estaba en tu panza y Ajá. cosas así? Y de que, sí, sí, mira, toma 5 pesos Ajá. y ve a la Gracias. tienda. O sea, Y olvida Sí, lo sí. que dijiste. ajá, probablemente es Vete. como que, solo son historias de niños y su grande imaginación, probablemente ni siquiera no saben lo que están diciendo. ¿Quién sabe? Imagínate. O tal vez no. O tal vez. ¿Quién sabe? Ujú. Así es. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos compartido el día de hoy estas historias tan impresionantes, conmovedoras, un poco de todo Un por poco ahí, de ¿no? todo. Pero yo creo que le van a gustar mucho a todas las personas. Y pues ahí estamos. Muchas gracias. Muchas Y gracias. para todas las personas que nos están viendo, ¿dónde las pueden encontrar una vez más? Para que Pues como vayan a... recordatorio nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, en YouTube y en TikTok, como mi nana me contó. Y no sé si podamos decir que estamos recibiendo historias. Sí, claro que sí. Em, Nosotros estamos recibiendo historias por nuestro correo de Mi Nana Me Contó o por nuestras redes sociales. También los invitamos a todas las personas que tengan abuelos con historias interesantes a que vengan a nuestro podcast, o también tenemos una sección que se llama Mi amiga o mi amigo me contó, donde también escuchamos historias de gente que le ha pasado cosas paranormales. Experiencias paranormales con personas muy normales. Así es. Perfecto. Mu- Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias por No, gracias a acompañarnos. ustedes por compartir y pues ahí estamos pendientes para la otra. Ahí me voy a invitar solo yo a su programa. No, Estás sí, claro, completamente estás invitado. totalmente invitado. Así muchas Mi es. amigo me gracias. contó. Así es. Ándale. Ya entro como nana yo. Ya sí, nosotros también. Ujú, sí, no, nosotros somos las tías, Somos entonces las tías. Ándale. también. Pues muy Perfecto. bien. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo
que nos están escuchando. Ya saben que vamos a seguir trayéndoles el mejor contenido para todos ustedes. Espero amigos que les esté gustando este nuevo formato del programa porque viene más de esto y vienen más cambios que yo espero que les gusten mucho. Vamos a cambiar, vamos a darle un giro completamente de 180 grados a todo este concepto y pues más que nada por ustedes, amigos. Pues ahí estamos. Muchas gracias, familia. No me queda más que decirles que les mando un saludo, cuídense y nos vemos hasta la próxima. En la noche oscura se siente el misterio, un crujir de huesos